Buenas tardes, soy Ligimac Torrealba y curso la materia Tecnología de la Comunicación 4. ¿Qué es el lenguaje cinematográfico y sus elementos? El lenguaje cinematográfico es el lenguaje puramente audiovisual del que sirve al director de una película para poder explicar la historia que desea. Este lenguaje está compuesto por la superposición de los siguientes elementos: el espacio, el ritmo, el movimiento, el sonido, el montaje, la iluminación, el tono y el color. Todos estos según la manera en que los utilice el director. Servirán para expresar y para explicar los diferentes argumentos que puede tener una película. ¿Qué es una teoría cinematográfica? Es el estudio de la naturaleza del cine y provee un marco teórico para comprender la relación del cine con la realidad. Las demás artes, los espectadores y la sociedad en general. No se debe confundir con el análisis cinematográfico, aunque este recoge ideas de la teoría cinematográfica. Eh, ¿Cuáles son los elementos cinematográficos? El montaje. El montaje es el proceso que se utiliza para obtener los planos y secuencias de una película, de forma que el espectador los vea tal y como quiere el director. Sus exponentes. Está Serge, que basa su teoría en el montaje. El espectador se somete al efecto de una acción psicológica y sensorial mediante una serie de elementos con el fin de producir en él un choque emotivo. Pudokhin. Su teoría gira en torno al montaje. El cine se caracteriza por la posibilidad de seleccionar fragmentos de la realidad en el espacio y el tiempo, lo que hace que se diferencie de otras artes, seleccionando solamente aquel detalle esencial y característico. Bertot establece que la verdadera estructura de la película se elabora a partir de un largo proceso de montaje en el cual se deja de lado cualquier posibilidad de establecer un relato cronológico o lineal. ¿Cuáles son las corrientes cinematográficas? Historias y características. Existen una variedad de corrientes cinematográficas en las cuales se destacan expresionismo alemán. El expresionismo alemán nace a principios del siglo XX en Alemania. Es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva, y que nace debido a la necesidad de los artistas de expresar su desconformidad con la situación existente de su país. Neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano fue un movimiento cinematográfico que surgió en Italia durante la primera mitad del siglo XX como una reacción a la posguerra. Tuvo como objeto mostrar condiciones sociales más auténticas y humanas, alejándose del estilo histórico y musical que impuso el fascismo. Dogma. Este nace como una operación de rescate para recuperar la pureza del cine. Se trata de un interesante experimento que de alguna manera pretende rescatar lo esencial del cine, en cierta medida perdido por los intereses de una industria cinematográfica, pendiente casi exclusivamente de lo económico y una perfecta operación de marketing. El nacimiento del manifiesto, unido a unas primeras obras originales y de enorme nivel, funcionó perfectamente como vehículo publicitario. Corriente francesa. La historia de los annales es una corriente historiográfica fundada por Lucien Febvre en 1929, que ha denominado prácticamente toda la historiografía francesa del siglo XX y ha tenido una enorme difusión en el mundo occidental. Muchísimas gracias.